Antes de continuar con el dibujo, vamos a guardar. En este caso vamos a poner dibujo acá, guardar como. Voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, le pongo clase y pongo guardar. Bien, el formato en el que se guarda es el formato DWG. Ese es el formato por defecto de los archivos de AutoCAD. Les recomiendo, cuando ustedes generen su propia carpeta para los diferentes trabajos, es que sean ordenados y tengan una carpeta para los planos, otra para no sé, las imágenes, fotos, lo que sea de cada proyecto, de manera que puedan encontrar fácilmente cada uno de los dibujos. Entonces ya lo tengo guardado, pongo guardar, reemplazo y OK. En siguiente lugar vamos a ver las herramientas de edición. ¿Sí? La primera que aparece acá es el comando desplazar, ¿sí? Que el atajo por teclado de la letra D de dedo. Selecciono el objeto, como me pide acá, le doy Enter para decirle al programa que termine de seleccionar y toco un punto base y lo puedo desplazar de una medida cualquiera, o directamente puedo poner una medida por teclado que se desplace 6 metros hacia ese sector. Bien, si yo lo repito al comando, selecciono el objeto, pongo Enter y desde este punto le digo que vuelva para allá 4 metros. Si quisiera moverlo para arriba, previamente tengo que mover el mouse para arriba y ahí ponerlo 4 hacia arriba. Bien, y así las veces que quiera puedo ir moviéndolo. Bien, eso me va a servir para desplazar objetos. Entonces recordamos, el atajo es la letra D. Bien, comando desplazar. Perfecto. En segundo lugar tenemos el comando copia. Bien, el comando copia se activa con el atajo CP y seleccionamos previamente los objetos, le damos Enter para decirle que terminamos de seleccionar, tocamos un punto base y podemos ir haciendo copias de esta manera, o directamente ponerle un valor, por ejemplo cada 6 metros, 12 metros, 18 metros. Bien, entonces de esa manera se va a generar una copia rítmica. Bien, elimino estas copias. También podríamos volver a copiar varios elementos, una copia múltiple, tocando, seleccionando todo e ir copiando. Fíjense que de esta manera voy a ahorrar muchísimo tiempo copiando en vez de ir dibujando cada uno de los objetos. ¿Sí? Bien, vamos a eliminar con suprimir y voy a desplazar esto como estaba originalmente. Por otra parte, tengo el comando rotar. El comando rotar, sigo girar, se activa con el atajo GI y me va a permitir seleccionar un elemento y girarlo. Por ejemplo, desde este punto lo puedo girar 45 grados. Bien, lo vuelvo a repetir el comando. Activo, selecciono objeto que quiero rotar, Enter, designo con el clic izquierdo un punto base y acá le voy a decir el ángulo. Bien, en este caso voy a poner menos 45 para que vuelva a su estado original y vuelve a su posición original. Bien, le podríamos poner cualquier ángulo para poder ir rotando ese objeto. Otra herramienta es el comando estira. Sí, estirar. Primero vamos a eliminar acá este sombreado. Vamos a activar el comando. Seleccionamos lo que queremos estirar y fíjense que podemos, supongamos, estirar cualquier muro con una dimensión. Por ejemplo, podemos afinar este espesor o simplemente estirar un vértice. Por ejemplo, de esta manera. Bien. El atajo por teclado es
EI y el icono, este botón. Bien. Otro comando importante, vamos a hacer acá un eje imaginario, es el comando simetría. Fíjense que me permite seleccionar objetos, Enter, designo el eje y Enter. Otra opción del comando simetría, voy a eliminar esto, este eje puede no estar, ¿sí? Fíjense, activo el comando SI, selecciono el objeto, Enter, designo el eje y también puedo decirle que me borre el objeto anterior. Borrar objetos de origen, le pongo que sí. Entonces lo espeja, pero me elimina la figura anterior. En este caso, si yo le quisiera mantener, directamente hago el eje y le doy Enter y mantiene las dos figuras, ¿sí? Este comando también es muy útil para poder dibujar. Eliminamos esto. Bien, y otro comando que se utiliza mucho es el comando de escala, ¿sí? El comando de escala me va a permitir, a partir de una selección de objetos, Enter, me va a pedir un punto base a partir del cual yo quiero escalar, y acá me va a pedir que haga un clic o simplemente determine un factor de escala. Si quisiéramos duplicar este elemento, le pongo 2 y ese cuadrado va a tomar el doble de dimensión, o si quisiera escalarlo a la mitad, le vamos a poner 0,5. Bien, fíjense, en este caso voy a hacer una línea de referencia ahí, no sé cuánto mide esa línea, pero yo quiero que este cuadrado, esta figura, este rectángulo, tome la misma dimensión en este segmento que la línea. Bien, entonces para no tener que ir probando cuánto le tengo que poner al factor de escala, vamos a ver que activando el comando de escala ES, perdón, escala, voy a presionar punto base y acá voy a poner la R de referencia. Fíjense, referencia, R, Enter. Y de esta manera voy a tocar el mismo punto base, voy a tocar la figura, el alto de la figura y por último la medida de referencia. Bien, lo voy a hacer nuevamente. Fíjense que en este caso voy a hacer que esa línea esté más corta y yo quiero que esta figura venga al tamaño de esta línea. Entonces voy a poner nuevamente escala, ES, selecciono el objeto que quiero escalar. Acá me está seleccionando esta línea. Fíjense, yo con la tecla Shift voy a mantener presionado y voy a hacer un rectángulo y me va a deseleccionar esa línea. Le doy Enter para decirle que termine de seleccionar, toco el punto base, toco la R de referencia y ahora sí toco que la figura llegue hasta acá. De esa manera puedo usar un tamaño que yo preestablezca o el escalado de un objeto con una medida específica. Bien. Esto se usa mucho cuando insertamos una imagen para diagramar. Podemos tirar líneas guía y esa imagen escalarla al tamaño que queremos. Bien, supongamos que tengo un rectángulo que mide, por ejemplo, acá mide 0,90, por ejemplo. Lo que puedo hacer es escala, selecciono el objeto, Enter, pongo el punto base, referencia, y le digo que la figura, o sea, de acá hasta acá, mida 2 metros. 2, Enter. Entonces, si hago distancia de acá hasta acá, vamos a obtener la medida de 2 metros. El comando distancia que acabo de utilizar se activa con el atajo DI
Bien, o con este icono. Bien, pongo distancia. Y acá en la barra de comandos me va a decir cuál es la distancia. Bien. Otra herramienta cuando estemos midiendo, cuando presionemos distancia, nos va a permitir, si queremos saber las dimensiones de esta figura, puedo tocar acá y hacer un punto acá. Fíjense, de esta manera me va a decir que la distancia es 4,3284, que es desde acá hasta acá. Pero, en este caso, la medida en X es 3,83 y la medida en Y es 2 metros. Entonces, no hace falta que midamos primero de acá hasta acá y después de acá hasta allá, sino que tomando esta diagonal, solo me puedo fijar en X y en Y cuánto tiene. ¿Bien? Perfecto. Eliminamos esto. Y vamos a pausar el video y continuamos en el próximo con las herramientas de edición.